Si tu empresa se dedica a la fabricación, debes saber que Secre cuenta con dos módulos diferentes de fabricación, en función de hasta qué punto quieras controlar y gestionar todo el proceso, sus costes, beneficios, etc. En este vídeo nos centramos en el módulo simple de fabricación, que nos permite reflejar la entrada al almacén de artículos fabricados y la salida de los componentes de estos artículos. El primer paso es crear esos artículos que fabricamos e indicar cuáles son sus componentes. Yo ya he creado aquí en mi base de datos los distintos componentes de los artículos que fabrico y he indicado a qué precio los compro. Para este ejemplo vamos a suponer que mi empresa fabrica galletas. Así que he creado ingredientes como harina, leche, huevos y azúcar. Así que voy a crear un nuevo artículo, por ejemplo, galletas, caja 12 unidades. Guardo y ahora voy a la pestaña componentes. Con la lupa buscamos los distintos componentes de este artículo. Por ejemplo, harina, cantidad 0,8. Azúcar 0,5. Huevos 3 y leche esta 0,5. Vale, ya ves que para guardarlos usamos esta flecha que apunta hacia la derecha. Del mismo modo, para borrar un componente lo seleccionaríamos aquí y haríamos clic en la flecha que apunta a la izquierda. Ahora ya tendríamos este artículo y los componentes que hacen falta para fabricarlo. Aquí arriba en el menú Componentes tenemos varias opciones que nos sirven para ver información relevante, como por ejemplo cuántas unidades podemos fabricar con el stock actual, que nos aparece aquí abajo, o podríamos también aquí en el menú Componentes usar las dos opciones que tenemos para calcular el precio de compra y de venta del producto final. Una vez ya hemos dado de alta en nuestra base de datos los artículos que fabricamos y sus componentes, ya podremos realizar una fabricación simple. Para ello, desde la pantalla principal del programa, vamos a Herramientas, Control de almacén y producción. Luego vamos a la pestaña Producción. Tenemos que escoger a qué almacén van los productos fabricados y de qué almacén salen los componentes de dichos artículos. En este caso voy a dejar almacén central en los dos casos. Después podemos asignar un código identificativo para identificar esta fabricación. Aquí a la derecha lo dejamos como está, producción. Ponemos la cantidad que vamos a fabricar y de qué artículo, en este caso galletas. Y en qué fecha lo hacemos, pues el día de hoy. Si ya tuviéramos todo esto rellenado correctamente y no necesitáramos cambiar nada, podríamos guardar con el disquete y se haría la entrada al almacén de los artículos que hemos fabricado. También se haría la salida de los componentes de ese artículo. Pero si por alguna razón necesitas cambiar los componentes de esta fabricación en concreto, podrías hacerlo. Eso sí, hazlo antes de guardar con el disquete. Por ejemplo, imagina que estas galletas las hemos fabricado con harina integral en lugar de harina común. Podría ir a ver, mostrar componentes utilizados y si quiero eliminar este componente, lo selecciono y utilizo la flecha hacia la izquierda. Y ahora voy a buscar la harina integral y le digo que necesito 0,9 y lo guardo con la flecha hacia la derecha. O a lo mejor estas galletas las quiero fabricar con menos azúcar. Pues selecciono azúcar, cambio la cantidad aquí y vuelvo a dar a la flecha a la derecha y me actualiza aquí la cantidad. Y cuando lo tenga puedo cerrar y ya me habrá guardado esos componentes. Si trabajas con lotes o números de serie, también puedes introducirlos desde aquí, de nuevo antes de guardar esa fabricación. Los lotes y números de serie los indicamos en Ver, Lote, números de serie. En este caso voy a indicar que estas galletas corresponden a este lote
y que caducan dentro de un mes. Y para guardar el lote, clic en la flecha que apunta a la derecha. Para los números de serie puedes introducir cada uno de forma individual aquí, mismo mecanismo, pones aquí el número de serie y lo guardas con la flecha que apunta a la derecha. El más y el menos nos sirve para disminuir un número o aumentarlo respecto al que hemos introducido previamente. Eso sí, siempre que sean números de serie exclusivamente numéricos. Y también tenemos aquí la opción de introducir un rango de números de serie, si por ejemplo quiero poner del 1000 al 1010 o lo que sea. Pero bueno, yo voy a dejar este lote y acepto. Y ahora ya sí puedo guardar esta fabricación y Secre dará entrada a 10 unidades del lote que hemos indicado y además dará de baja los componentes que en este caso los hemos variado ligeramente para esta fabricación en concreto. A la hora de hacer ventas de artículos fabricados, el proceso es el mismo de siempre. Solo hay una particularidad. Voy a hacer rápidamente una venta de las galletas que acabamos de fabricar. Y ahora si yo entrego este pedido al cliente y lo marco aquí en fecha de entrega, el programa me va a preguntar, como siempre, si deseo dar salida de almacén a los artículos de esta venta. Le voy a decir que sí. Lo más normal es decir que sí, pero en este caso me hace una pregunta adicional, que es si queremos dar salida a los componentes de ese artículo. En este caso no queremos dar salida a los componentes porque ya les hemos dado salida a la hora de realizar la fabricación, es decir, estaríamos duplicando esa salida. ¿Por qué Secre nos da la opción? Porque puede darse el caso de que estemos trabajando con artículos con componentes no porque fabriquemos, sino porque vendemos packs o kits de productos, de modo que vender ese artículo supone dar salida a los que lo componen. Si trabajas exclusivamente con fabricación, puedes configurar Secre para que no te haga esta segunda pregunta y automáticamente sepa que cuando hacemos una venta de un artículo compuesto no tiene que dar salida a los componentes. Para hacer esta configuración, vamos a Herramientas, Parámetros y Valores por defecto y a la pestaña Opciones Almacén. Por defecto, aquí en Artículos compuestos en Ventas y Compras, tendremos seleccionada esta opción. Ventas, avisar cuando existen artículos compuestos. Compras, avisar cuando existen artículos compuestos. Esto quiere decir que nos pregunta si queremos o no dar salida a los componentes. Si no queremos que a la hora de hacer ventas nos pregunte porque nunca vamos a dar salida a los componentes, tendríamos que escoger una de las opciones que dice Ventas, no avisar y descontar los artículos compuestos. La opción que escogeremos dependerá de qué quieres hacer al comprar un artículo compuesto. Aunque lo más habitual si fabricamos es que compremos directamente los componentes y no los productos finales. Así que yo, por ejemplo, voy a escoger no avisar y descontar los artículos compuestos y en compras que me pregunte. Guardo y a partir de ahora cuando haga una venta de un artículo que he fabricado no me preguntará si quiero dar salida a los componentes, directamente no dará salida.